Muchas gracias por la invitación. Entonces, a mí me corresponde hablar de políticas públicas en cáncer de pulmón y sobre la ruta de atención integral en cáncer de pulmón. Esto es, pues, claro, muy enfocado a la normativa colombiana. Entonces, pues, para que sepan como un poco el contexto, cómo funciona en Colombia todo este tema del control y el manejo del cáncer de pulmón desde la política pública. Bueno, yo traje inicialmente un panorama muy corto de cómo está el cáncer de pulmón y por qué la importancia de posicionarlo en la agenda pública en los países, y es pues que en el mundo es el segundo tipo de cáncer en frecuencia y número de casos después del cáncer de mama, con cerca de 2.200.000 casos nuevos. En Colombia estamos en un quinto lugar de frecuencia. Cuando miramos la incidencia ajustada, estamos en un sexto lugar. Si ustedes ven aquí en la parte de abajo en el recuadro, hay unos tipos de cáncer que son un poco más frecuentes en cuanto a incidencia, pero pues está dentro de los 10 primeros tipos de cáncer más frecuentes. Si ustedes ven en el mapita, pues Colombia y varios países de Latinoamérica están en un nivel intermedio de incidencia, algunos un poco más altos, eh, con un comportamiento un tanto similar entre sexo, que antes la diferencia era mucho más marcada, era mucho más frecuente en hombres. Hoy en día se está casi que igualando. En Colombia en hombres es el cuarto lugar en frecuencia, con 3.910 casos y una incidencia ajustada de 13.3, y en mujeres está en el sexto lugar de frecuencia con 2.966 casos, con una incidencia de 8.2. En mortalidad es el primero en número de casos, entonces de ahí la importancia de hablar sobre este cáncer y de efectuar algunas acciones, con cerca de 1.796.000 personas que fallecen. Si ustedes ven en el mundo, en el mapa, Colombia igualmente está en un nivel intermedio. Igual hay algunos países que están un poco por encima en la región, otros un poquito abajo, como el caso de Perú, de Ecuador, de Bolivia. Y para nosotros, en el país es el segundo en lugar de frecuencia en cuanto a números absolutos, y el cuarto lugar cuando ya se ajusta la tasa. Entonces lo ven también en el recuadro que está aquí abajo. Lo mismo, la mortalidad sí está muy pareja, tercer lugar de frecuencia en hombres y en mujeres. Se ve claro en números absolutos un poco más alto en los hombres, pero como les decía, ya está muy cercano. Esto es un dato que nosotros tenemos aquí en Colombia, que son las estadísticas vitales, que parte de algo que es el DANE, que es el Departamento de Estadísticas, y lo que vemos es que ha tenido cierta tendencia al descenso esa mortalidad. Sin embargo, si ustedes ven, la tendencia es muy plana, es decir, no ha sido tan marcada. Un poco más en los últimos años, especialmente para los hombres se ve un poco más marcada esa tendencia al descenso, y esto ha sido un poco también por las políticas que tenemos y por todo lo relacionado con el control del cáncer. Este es el panorama en Colombia de cómo se ubica por departamentos esa mayor o menor mortalidad. Eh, lo que vemos es que se ubica un poco más en la zona central del país, con unos departamentos que aquí denominamos, seguramente todos los de Colombia lo conocen, pero también para hablarles a los que están afuera, del eje cafetero, que es donde, y la parte de Antioquia, donde se está presentando la mayor mortalidad por cáncer de pulmón. Entonces, este es un contexto muy breve, pero para ya abrir aquí el tema de las políticas públicas, no me voy a detener mucho en esto, pero era para mostrarles que en Colombia existe un marco normativo en cáncer en general, y es un marco normativo robusto. Nosotros hemos tenido la visita, por ejemplo, la evaluación Impact que hace la VIEA, donde uno de sus análisis y sus conclusiones visitaron, esto fue el año pasado, sí, es que la normativa en Colombia en cáncer es realmente amplia, es robusta, pero hay algunas deficiencias en la práctica, en poner en práctica estas normativas. Y a pesar de todo esto, aún existen aún algunas barreras importantes de reconocer y por las cuales estamos trabajando para solucionarlas. Entonces, esta línea de aquí solo quisiera resaltar que en el 2010 se promulgó la ley Sandra Ceballos, la 384, que dio como esa partida, no es que antes no existiera, pero
Esta fue una ley fundamental en el establecimiento de esa atención integral del cáncer en Colombia. Y a partir de allí se han venido generando todas estas normas que ustedes ven en la diapositiva. Por ejemplo, tenemos la ley estatutaria, donde se regula el derecho fundamental a la salud. Una norma que les mencionaré más adelante cuando hable de la ruta, que es la 3202, fue ese manual metodológico que indicó que se deben hacer unas rutas integrales de atención en salud en el país. Incluyó el cáncer como un evento priorizado y dentro de esos, pues el cáncer de pulmón. Y esta ruta, esta manual metodológico lo que decía es que debe ser basado también en la evidencia científica, en una revisión sistemática de literatura cuando no hubiera, por ejemplo, unas guías de práctica clínica. Colombia las tiene, y lo menciono porque la ruta va muy ligada a lo que dice la guía de práctica clínica, que ya más adelante también les contaré un poco sobre esto. Tenemos otra norma que quisiera contarles, que es la 3280 del 2018, que se llama la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, que establece unas acciones para la detección temprana de 4 tipos de cáncer. Allí no está cáncer de pulmón realmente porque eh, en este se seleccionaron 4 tipos que tienen una tamización poblacional en un riesgo promedio, es decir, por ejemplo, cáncer de mama, que es la realización de la mamografía en mujeres de 50, el cáncer de cuello uterino con la citología de la NDPH, cáncer de próstata con el tacto rectal y el antígeno prostático, y cáncer de colon y recto con la sangre oculta en heces y la colonoscopia. Entonces son ya estrategias de tamización que se definidas para una población general de un riesgo promedio, que no es lo que pasa con el cáncer de pulmón, y por ello no se incluyó como una estrategia allí de tamización. Sin embargo, más adelante les contaré pues que sí existe en la guía y en la ruta una definición de esa población a riesgo y qué acciones se deben hacer. Em, esta ruta de promoción y mantenimiento se las comento porque la verán ahorita más adelante en la ruta de cáncer de pulmón, y es porque no solo define estas acciones para la detección temprana, sino también todas las acciones de las intervenciones colectivas, donde está todo el tema de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. ¿Y eso qué es? Es especialmente esa identificación de los factores de riesgo y ese control, la educación, la información. Y cáncer de pulmón aquí es esencial porque tenemos el tema del tabaquismo, que como seguramente todos saben, pues es el principal factor de riesgo para que se desarrolle el cáncer de pulmón. Entonces quería contarles de esas 2 resoluciones que abren paso a las rutas. Tenemos otras leyes que también ahora les voy a comentar un poquito más adelante. Tenemos una última que es la que ven en la cola de este plano, y es el decreto 441, que es un decreto que eliminó la autorización en cáncer en general. Y la menciono porque para nosotros ha sido muy importante contar con esta norma, porque antes esa era una de las barreras que tenía el país. Y es que, por ejemplo, los pacientes tenían que pasar por todo ese proceso administrativo para tener acceso a la atención en salud. Entonces, la autorización de la biopsia, la autorización del examen, de la consulta, que claramente, y seguramente los que están aquí presentes del país, saben que eso no se ha eliminado del todo. Esto ha sido un poco progresivo, pero vamos en esa vía de evitar esas barreras administrativas. Estas son las políticas grandes relacionadas con el cáncer. Aquí quisiera contarles el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, ya terminó, y el Plan Decenal para el Control del Cáncer también en el mismo periodo 2012 y 2021. El Plan Decenal para el Control del Cáncer es una herramienta de política muy valiosa, un hito, porque en ella se definían unas líneas estratégicas, eh, pues como su nombre lo dice, para controlar el cáncer. Igualmente, aquí no estaba incluido el cáncer de pulmón como tal, con unas metas y unas acciones específicas, pero sí hacía un enfoque muy fuerte en todo el tema de tabaquismo y otros factores de riesgo como son el tema ocupacional, eh, e incluso algo del tema ambiental que está relacionado pues con todo este tema de las enfermedades respiratorias y pulmonares. Em, de ahí también pues sale todo el tema de la política de atención integral en salud, las rutas, que es lo que les cuento, y ahorita les voy a hacer también como
unas aclaraciones sobre las rutas. El mecanismo de redistribución de recursos, que simplemente es que se empieza a hacer un cálculo financiero en cáncer donde a medida que las aseguradoras y los prestadores tienen mejores resultados en sus indicadores, financieramente tienen unos incentivos allí, que esto también permitió pues como posicionar también el cáncer como vea, hay que hacer las cosas bien y pues eso tendrá también unos efectos. Y actualmente tenemos el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031. No se definió hacer un plan decenal para el control del cáncer para este periodo, sino que el Plan Decenal de Salud Pública recoja parte de lo que se estipuló en el anterior decenal para el control de cáncer e incluir cosas adicionales eh, que se requieren. Y allí está el cáncer de pulmón, que ya más adelante les mostraré. Este fue el plan para el control del cáncer y lo quise traer porque me parece importante mencionarles que en su línea estratégica, uno que hablaba de la prevención primaria, el control de riesgo, tenía unas metas muy claras en relación con el consumo y la exposición a productos de tabaco. Eh, Se plantearon en ese entonces 8 metas, de las cuales en su mayoría se cumplieron. No me voy a tener mucho aquí, pero por ejemplo les muestro ahí, una de las metas era lograr el cumplimiento de los convenios internacionales. Entonces Colombia adoptó el convenio marco de la OMS para el control de tabaco, se promulgó la ley 1335 de 2009, que es lo que nosotros conocemos como la ley antitabaco, donde está establecida pues todas esas acciones relacionadas con los programas de cesación de tabaco, el control frente a la publicidad, el patrocinio, la promoción, bueno, las advertencias frente al consumo del tabaco, todo el tema de etiquetado, empaquetado. Entonces esta ley fue como la que le dio esa fuerza a este tema contra el cigarrillo, la ley 1393 que hablaba de los impuestos, que también fue una estrategia efectiva para este control. Otra de las metas, por ejemplo, está en disminuir la prevalencia del consumo de tabaco en jóvenes. Se logró según la meta que estaba establecido, porque se hablaba de bajar al 21.8. Estos que ustedes ven aquí a la derecha fue un análisis de si se habían cumplido las metas del plan decenal en ese momento, es decir, esto parte mucho de encuestas poblacionales, información que desafortunadamente a veces no tenemos tan actualizada, pero que sí nos da pautas para saber pues cómo va la tendencia del indicador. Y lo que se veía es que esa prevalencia iba en descenso. ¿Qué no se logró, por ejemplo, el inicio del consumo del tabaco posterior a los 14 años? Eh, Según las encuestas del consumo de sustancias psicoactivas, estábamos en 13 años, entonces esa no se logró. Por aquí tenemos otras, eh, que es, por ejemplo, la prevalencia de tabaquismo en adultos de 18 a 69 años al 10%. Igualmente, con la encuesta de calidad de vida, vimos que estaba bajando a 5.4. Garantizar el cumplimiento de ambientes 100% libres también se cumplió, aumentar el 100% de impuestos indexados al IPC y al PIB. Se logró. Uno que no logramos fue aumentar el 70% el tamaño de la advertencia sanitaria de las cajetillas. Esto se pasó como un proyecto de ley, pero desafortunadamente no se aprobó. Pero se está trabajando nuevamente en esto. Y traigo a colación esto porque considero que es una de las políticas públicas más fuertes que tuvo el país, que fue este Plan Nacional para el Control del Cáncer, con unos logros que toca pues mantener. Y claramente surgen nuevos retos, que es lo que ahora estamos hablando de los cigarrillos electrónicos, con el vapeo, donde seguramente también nos toca empezar a ver, pues se necesita regular o herramientas de política se necesitan frente a esto. Y entonces aquí tenemos un panorama donde efectivamente el tema del tabaquismo en Colombia está mejorando en sus indicadores, es decir, está disminuyendo ese tabaquismo. Em, Sin embargo, todavía se requieren bastantes esfuerzos. Y hoy veía justamente una publicación que hizo la IARC, y es que eh, en el mundo cerca de 1.9 millones de vidas se pierden debido a los cánceres que tienen unos factores de riesgo que son prevenibles. Y me llamó mucho la atención que hablaban que de ese 1.9 millones, 1.3 millones eran causados por el tabaco. Los otros eran el alcohol,
la obesidad o el sobrepeso y el BPH, pero definitivamente el cigarrillo aún en el mundo sigue teniendo un peso muy grande. Entonces, definitivamente tenemos que seguir haciendo estas políticas y estas normas para controlar eso. Y como les digo, con el advenimiento de estos dispositivos que se pensaron en algún momento para reemplazar el cigarrillo, pues también. Este es lo que tenemos hoy, el Plan Nacional de Salud Pública 2022-2031, que también estableció unas metas para tabaquismo, donde se quiere seguir reduciendo la prevalencia del consumo de tabaco. Bueno, aquí ya se incluye la prevalencia de productos sucedáneos e imitadores del producto del tabaco, triplicar los impuestos y tenemos un indicador específico de cáncer de pulmón y reducir la tasa de mortalidad al 2031. Este es un plan decenal que nosotros vamos a ir mirando periódicamente cada 3 años cómo va esa meta, si efectivamente estamos logrando bajar la tasa de mortalidad, incluso llegar mucho más abajo de lo que allí se plantea. Y tenemos unas herramientas en el país que son la guía de práctica clínica, que ya está un poquito viejita, es del 2012. Bueno, contarles que nosotros trabajamos muy de la mano del Instituto Nacional de Cancerología y un poco más ahora debido a la ley que transformó su naturaleza jurídica, pero ellos son nuestros aliados técnicos fuertes. Esa ley les brindó un poco más de autonomía, lo que nos ha permitido que ahorita ya empecemos a avanzar en estas actualizaciones, como retomarlas. Pero ustedes saben que actualizar una guía pues conlleva de bastante tiempo y recursos económicos y humanos. Entonces, pero si está claro en la agenda, pues se necesita, entonces pues lo haremos. Y hay otra herramienta que tenemos que son los indicadores de gestión de riesgo de pacientes de cáncer de pulmón que fue liderado por la cuenta de alto costo. La cuenta de alto costo es una organización, una entidad privada que es aliada también del Ministerio de Salud, debe responder ante el Ministerio de Salud. Y en compañía con ellos se definieron estos indicadores. Nosotros como ministerio participamos como expertos gubernamentales, pero aquí también participaban las asociaciones científicas, las EPS, pacientes, para definir en el país cuáles son esos indicadores prioritarios que se deben medir para ver que efectivamente se esté haciendo gestión del riesgo. Allí hay algunos como el tema de oportunidad, es decir, los tiempos que están pasando, donde vemos que desafortunadamente siguen siendo prolongados para lo que quisiéramos, por ejemplo, para obtener un diagnóstico, confirmarlo o para iniciar un tratamiento, los tiempos pueden superar. La meta generalmente son de los 30 días, pero lo que vemos es que superan por mucho estos tiempos. También hay unos indicadores relacionados, por ejemplo, con el tema del diagnóstico en estadios tempranos. Cáncer de pulmón es tal vez por su complejidad, uno de ellos que lograr ese indicador puede ser difícil. Digamos, uno lo ve más sencillo, entre comillas, de obtener en otros tipos de cáncer con unos comportamientos diferentes, pero aquí pues sí lo que vemos es que muchos se están detectando en estadios avanzados. Y bueno, aquí hay una serie de indicadores importantes que para nosotros son fundamentales porque a partir de allí podemos ver cómo va el panorama en Colombia y ver qué está bien, qué no está tan bien y qué se requiere intervenir. Eso es como un panorama muy grande de las políticas. No incluye aquí todas las políticas y herramientas que tenemos con respecto a el cáncer ocupacional, porque creo, pues, nos extenderíamos mucho, más enfocarlo fue en este tema de tabaquismo. Bueno, sobre la ruta integral de atención en salud en cáncer, quiero hacer también unas precisiones, y es que 2016, cuando salió la resolución 3202 que dijo el país necesita unas rutas integrales de atención y en el cual se priorizó el cáncer, entre el que estaba el cáncer de pulmón, definió pues una metodología para hacerlo. En ese entonces sacamos unas rutas para varios tipos de cáncer, creo que fueron aproximadamente 11, eh, pero estas rutas no tienen en este momento un soporte normativo o un lineamiento, sino que tienen es un algoritmo, una matriz de intervenciones que simplemente es una forma muy resumida
demostrar cuáles son las acciones prioritarias para el control o para, no el control, más bien para el paso a paso en el transcurrir de una persona en el sistema de salud, desde el momento en que se sospecha el cáncer hasta el momento en que se trata, se sigue, etcétera. Entonces, hago esta claridad porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y cuál es la norma de la ruta? ¿Cuál es la resolución? Entonces, no la hay. Que sí hay la resolución que les comentaba de la ruta de promoción y mantenimiento. Y también hago aquí una pequeña aclaración y es que con este gobierno actual, pues está viendo si se sigue pensando en ruta como tal o si esto va a cambiar un poco. Todavía no hemos tenido eh, el direccionamiento de arriba. Seguramente muchos saben que estamos con una propuesta de un modelo preventivo, predictivo y resolutivo en donde tendrán cabida estas rutas. Pero bueno, les voy a mostrar lo que tenemos en el momento. Como les decía, esto parte, bueno, aquí lo que les comentaba de la 3202, y esto parte es de las recomendaciones que nos dan las guías de práctica clínica. Realmente no lleva el detalle que tiene una guía, porque no es esa la intención. Esto es una forma de representar eh, de forma lógica, organizada y sencilla ese paso a paso para la intención. Entonces, que cualquier persona lo pueda ver el algoritmo y entender cuál es el paso a seguir. Si ya se quiere más detalle, hay que ir a la guía específicamente. Entonces, nuestra ruta empieza, como les decía, en la ruta de promoción y mantenimiento que tanto les he mencionado y por eso era importante traerla, donde está todo el tema de la promoción de los modos y condiciones de estilos de vida saludables en los entornos. Entonces allí se habla tanto del tema escolar, en lo laboral, en lo institucional. Sabemos, por ejemplo, la preocupación que hay en este momento por el inicio del vapeo en adolescentes. Entonces hay que incluir todo este tema de los entornos y como el curso de vida. Eh, Se incluye allí todo el tema de los programas de cesación y prevención del consumo de tabaco, la promoción del autocuidado, tanto para disminuir el consumo de tabaco como la exposición a carcinógenos ocupacionales y la prevención y control de esta exposición. Eh, la forma de entrada, digamos que es por esa ruta con esas acciones que especialmente son colectivas, pero hay unas acciones individuales donde la persona entra a través de la canalización a los servicios de salud, puede ser por demanda espontánea o demanda inducida, y allí se establece un grupo de personas con alto riesgo. Y lo que definió la guía en su momento es que fueran personas de 55 a 75 años de edad, fumadores de 30 paquetes año o más y fumadores activos o que hayan dejado de fumar hace menos de 15 años. Esto aquí quiero hacer la salvedad que es lo que nos decía la guía en su momento, puede que cambie. Por ejemplo, en Estados Unidos tengo entendido que va de 50 a 80 años, por ejemplo, entonces abren un poquito más los rangos de edad. Otros países también lo tienen como lo tenemos nosotros, e incluso se habla de que sea 20 paquetes año. Pero como les digo, este algoritmo va en vía de guía de práctica clínica que tenemos hoy en día. Si la persona sí tiene estas características, se le debe realizar una tomografía de tórax de baja dosis. Si no, pero digamos tiene factores de riesgo, pero no estos específicamente, o no tiene el riesgo más bien, eh, pero presenta de pronto síntomas, se hace una búsqueda activa de POC mediante la aplicación de cuestionarios, y allí pues se va como por otra ruta, la guía de práctica, que es lo que determina la guía de práctica clínica de POC, entonces se va direccionando hacia otra parte. Allí hay que ver si efectivamente es positivo o negativo para EPOC y seguirá pues por eso. Pero concentrémonos aquí en pulmón. Entonces le realiza la tomografía de tórax de baja dosis, lo que tiene estipulado la guía y el país es que el reporte debe estar en menos de 5 días en un medio físico y en sistemas de información donde tampoco sea esta una barrera para los pacientes, es decir, que se les hace la tomografía y el resultado se les demore mucho o se les entrega el resultado pero no se les explica. Bueno, entonces, como controlar esas posibles barreras. Si la tomografía es negativa, se hace anualmente hasta el tercer año en estas personas de alto riesgo.
Si sigue siendo negativa, se va nuevamente a la ruta de promoción y mantenimiento, que después es ese control de los factores de riesgo. Perdón. Si la tomografía es positiva, entonces debe haber una valoración por neumología o cirugía de tórax, la solicitud de una tomografía de tórax extendido abdomen superior y pues de acuerdo a los resultados, esto es lo que nos dice la guía práctica clínica. Y es, pues si es un nódulo menor a 4 milímetros, un seguimiento al año. Nódulos entre 4 y 6 milímetros, seguimientos de 6 a 12 meses. eh, y en el caso de que no hayan cambios en el seguimiento, se puede seguir a 18 y 24 meses. 9 milímetros y menores de 8 milímetros, un seguimiento de 3, 6, 9 y 12 meses. Y si no hay cambios, a los 24 meses. Si son otros hallazgos, pues se maneja según esos hallazgos. Como les digo y vuelvo y reitero, esto es lo que está en la guía. Puede ser que cuando se haga la actualización algo de esto cambie o se incluya nuevos parámetros. Cuando sí hay cambios en ese seguimiento, el algoritmo habla de la obtención de tejido de diagnóstico histopatológico. Y aquí vuelvo y reitero que la ruta no quiere llevar a la minucia de la guía, entonces aquí no se habla si se hace una biopsia transtorácica con aguja fina, si se hace toracentesis, si, bueno, qué se hace cuando la lesión es periférica, cuando la lesión central, porque pues eso lo tenemos en la guía, que la guía se basa pues en una evidencia científica robusta, en un panel de expertos. Entonces aquí es simplemente intentando simplificar y graficar esa ruta. Lo que sí nos dice es que el reporte de patología no debe ser mayor a 2 semanas, porque lo mismo lo que hemos visto es que mucho, no solo en cáncer de pulmón, sino en cáncer general, una de las grandes barreras son estos tiempos eh, donde se hace la biopsia y se demora en su reporte o la biopsia es incompleta. Y cuando uno habla aquí de biopsia es que debe llevar lo que requiera y que debe llevar. Entonces, no sé, el tema de las pruebas moleculares, o, bueno, el receptor de factor de crecimiento epidermal, que es el IGFR, pues, todo lo que conlleva tener un diagnóstico, le digo yo, con apellidos, porque pues eso es lo que le va a definir al especialista el tratamiento que requiere la persona. Cuando ya efectivamente se ha confirmado que es un cáncer, aquí hay algo que incluimos nosotros y es la notificación de sistemas de información, que se sale un poco de lo clínico, pero que es muy importante porque, como ustedes vieron, nosotros necesitamos datos, necesitamos cifras para saber si efectivamente las cosas se están haciendo bien o no. Entonces, uno de ellos es lo que les contaba de la cuenta de alto costo que trae esos indicadores de consenso. Entonces, es muy importante. También Colombia cuenta, por ejemplo, con los registros poblacionales de cáncer, de base poblacional, que tenemos unos ya muy fuertes en el país y que son los que alimentan el Observatorio Global de Cáncer, que es GloboCan, de la IARC, y que también nos da información muy valiosa. Entonces lo incluimos aquí en el algoritmo porque sí es importante, aunque a veces uno diga como, ay no, esto se sale un poco de lo clínico de mi tema, pero sí es necesario. Los datos son importantes para la toma de decisiones. Bueno, perdón. Está el tema de si requiere junta multidisciplinaria y lo que nos dice la guía es que en su mayoría sí, especialmente cuando el cáncer es resecable y esas juntas multidisciplinarias pues generalmente conllevan al neumólogo, al cirujano de tórax, al oncólogo clínico, radioterapeutas y todo el soporte oncológico como es los paliativistas, bueno, etcétera. Es un grupo fuerte de especialistas, donde se definirá pues a través de una estadificación ya completa y bueno, vuelvo y repito, ustedes lo ven muy simple realmente, o sea, no, es muy intuitivo, pero claro, aquí detrás van muchas más cosas y es que para la estadía se requerirán seguramente algunos estudios de extensión, eh, toda la evaluación de la parte cardiovascular, bueno, etcétera, o lo que conocemos como los estudios preoperatorios, que no lo incluimos aquí por lo que les vuelvo y reitero que no es la intención. Y una vez se tiene esa estadificación, pues se considerará el tratamiento quirúrgico cuando es resecable, el tratamiento oncológico referente a la terapia sistémica y la radioterapia más como
como adyuvante. Y si no es resecable o metastásico, pues el tratamiento que se requiera, donde también pues seguramente está todo el tema de quimioterapia y radioterapia, si lo requiere, la rehabilitación pulmonar, los cuidados paliativos. Em, y ya finalmente pues está todo el tema de soporte y seguimiento. Entonces, esto es, como les cuento, es simplemente una graficación, una gráfica de ese paso a paso. Es una forma muy sencilla de entender en qué punto está la persona y qué es lo que debo hacer. Nosotros, a pesar de que aquí se ve tan simple, contamos con una matriz que trae esto un poco más detallado. Si uno quisiera ir a ver, bueno, entonces si es una periférica, entonces lo recomendado por la evidencia es hacer esto, esto, esto. Trae como ese, vuelvo y digo, no la complejidad de la guía, pero sí una forma resumida de esas acciones. Y en ese momento también se definieron unos hitos, que eran también unos indicadores que tenían como base esta misma ruta, es decir, este mismo eh, paso a paso que lleva la persona para ver dónde puede haber una barrera. Allí estaba, por ejemplo, las oportunidades. Entonces, bueno, una de las primeras es que efectivamente sí estamos capturando a estas personas con este alto riesgo y efectivamente se les está solicitando una tomografía. Era como una pregunta que se tenía y que se quería medir aquí. También, ¿qué tiempos están pasando para que efectivamente haya una confirmación de ese cáncer? ¿Qué tanto se están captando en estadios tempranos? Esto de la autorización integral, como la ruta fue más viejita que el decreto que les contaba del 441, esto ya de la autorización integral ya no existe, porque se supone que ya la autorización viene por defecto, es decir, que el paciente con diagnóstico de cáncer ya debe tener todo autorizado. Entonces, esta es un hito que ya no lo necesitamos, es algo positivo. ¿Qué tanto acceso tienen, por ejemplo, a todo el tema de soporte oncológico, rehabilitación pulmonar? Eh, ¿Cuánto se demoran en el inicio del tratamiento? Entonces, son unos indicadores que son muy parecidos a los que miden la cuenta y que su fuente realmente es la cuenta, eh, pero que también nos permite ver como en ese paso a paso dentro de la ruta que está ocurriendo. Em, entonces, esto es lo que atendemos hoy. No traje aquí cosas adicionales con respecto al vapeo, pero contarles que en el Ministerio de Salud sí estamos pues en esa discusión. Yo trabajo en la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles en un grupo que se llama, pues que es el de enfermedades crónicas, pero en nuestra misma subdirección hay un grupo grande que se llama el Grupo de Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludables, que tienen esa responsabilidad y ese gran reto de analizar qué es lo que está ocurriendo con el vapeo, con el cigarrillo electrónico. Eh, no quise, les cuento que no lo traje porque es algo que todavía está como en el debate y está en curso, entonces pues no adelantarme ante eso. Y eso es básicamente lo que les quería mostrar. Muchas gracias. Gracias por la invitación.